Ya estamos, señoras y señores, en Filosofía para Vivir, aquí en el Matinal Entre Amigos. Por supuesto, quiero dar la bienvenida, como siempre, a Alejandro. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días, César. ¿Cómo estás? Muy contento de poder nuevamente ser invitado en este bloque. Muchas gracias, chiquillos. ¿Ya? Es también Pablo. ¿Cómo estás tú, Pablo? Muy buen día, César. Muy bien, con mucho ánimo para comenzar este bloque de Filosofía para Vivir. Sí. Oye, primero saludar muy cariñosamente a nuestro coleguita Germán Calvo, ¿cierto? Que no pudo estar el día de hoy. Él por su trabajo, ¿cierto? Una persona que tiene que eventualmente viajar. Así que le mandamos un cariñoso abrazo y saludos para él. Ya volverá. Ya volverá, sí. Chicos, hoy día en Filosofía para Vivir tenemos un tema que me encantó el título, ¿ya? Se llama Platón y el mito de la caverna. Alejandro, por favor, o Pablo. Antes de que podamos hablar de este título, quiero, como todos los jueves en el bloque de Filosofía para Vivir, tratemos de hacer un recuento cortito de lo que fue el capítulo anterior, que además está disponible en YouTube, ¿cierto? Exactamente. Bueno, en el capítulo anterior hablamos sobre cómo superar el dolor según el budismo. Vimos un poco la biografía de Siddhartha Gautama y estas 4 nobles verdades, que era la existencia del dolor, la causa del dolor, que eran estos apegos, cómo cesar de este dolor y el camino que nos lleva a eso, que era el noble octuple sendero. Todos estos capítulos, los anteriores, Sócrates, Tíbet, budismo, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en Nueva Acrópolis, Concepción, Chile. Ahí podrán ver todo esto y todas estas enseñanzas que hemos hablado en estos capítulos. Pero el día de hoy, como dice César, vamos a hablar sobre el Platón y el mito de la caverna. Un poco hablar de Platón, de su biografía. Se dice que él nace en el año 427 a.C., nace en una familia, digamos, acomodada en Atenas, importante de Atenas, y ¿sabían que su verdadero nombre no era Platón? Ah, ¿no? No era Platón. Su verdadero nombre es Aristócles. Platón es un seudónimo, es un apodo que le pone su maestro de lucha o de combate. O sea, ya vemos que Platón no solamente tuvo inquietudes filosóficas, sino que también se dedicó a practicar deporte. Podemos sacar una enseñanza de su vida también, hay que dedicarse al deporte. Un punto importante de su vida es el encuentro con Sócrates, que hablamos en el primer capítulo de Filosofía para Vivir, donde mantienen una relación de maestro-discípulo durante 8 años. Tras la muerte de Sócrates, causa en Platón esta inquietud interior de querer salir a buscar el conocimiento. Se había quedado sin su maestro, entonces tuvo que realizar una serie de viajes. Se dice que incluso llegó a Egipto, recopilando conocimiento de allá. Bueno, cuando vuelve a Atenas, es contactado por un personaje de la época que le encarga plantear una república según lo que él había establecido en su libro La República. Lamentablemente este personaje era medio tirano y vende a Platón como esclavo. O sea, Platón tampoco estuvo ajeno a estas dificultades de la vida, como por ejemplo ser esclavo. Claro. Y tuvo que superar esas situaciones. Luego, para fortuna de él, logra salir de esta esclavitud y se establece nuevamente en Atenas, donde va a crear la Academia de Platón, la famosa Academia de Platón, donde va a tener una serie de discípulos, uno de los más importantes, por ejemplo, que es Aristóteles. 40 años se dedica a dar enseñanza, a recopilar, a buscar conocimiento, a escribir libros, importantes diálogos, y uno de ellos es La República, donde nos va a hablar aquí Alejandro sobre qué contiene la República y el mito específicamente. Sí, mira, de esto es muy interesante la vida de Platón y de todos los filósofos, ya que a veces nosotros pensamos que el filósofo lo único que hacía es estar sentado mirando el horizonte y escribiendo, y la verdad es que han tenido una vida muy, muy ajetreada. Lo que contaba Pablo, fue esclavo, fue vendido como esclavo, pero también esto que decía de los hombros anchos, porque es interesante cómo ellos recuerdan esta frase, mens sana in corpore sano, o sea, era un desarrollo completo del ser humano, una de las cosas que hemos perdido y que de a poco ojalá la podamos recuperar. Pero con respecto justamente al mito, primero recordar que vamos a hablar del mito más importante de la filosofía occidental, el mito de la caverna. De hecho, se han hecho películas y se ha tomado el mito de la caverna para hacer películas. Por ejemplo, Matrix, una película ya antigua, pero donde justamente habla de que unos seres humanos están un poquito viendo una ilusión y que hay algo detrás que los controla. Entonces, ¿por qué es tan interesante el mito para la filosofía? Porque finalmente el mito tiene símbolos y cuando uno escucha un mito, inmediatamente te transmite algo. Dicen los filósofos que el mito te habla directamente al alma.
Es como una parábola, es como un consejo de un maestro. No necesitas mucha explicación mental porque te llega directamente al corazón. Eso es lo que nos dicen y por eso que vamos a ver que los grandes filósofos, grandes sabios de la humanidad siempre ocupan alegorías, parábolas o mitos para contarnos su verdad. Así que eso, pues queremos traer este mito, uno de los más importantes para Occidente. Y se los quiero contar muy, muy breve. Se dice que estaban todos los seres humanos sentados mirando el fondo de una caverna. Esta caverna obviamente entraba hacia la tierra, hacia el centro de la tierra, y estaban todos mirando el fondo de la caverna como si fuera un cinematógrafo. Pero, ¿qué pasa con estos seres humanos? Estaban todos amarrados de pies y de manos con cadenas. Dice que algunos tenían cadenas de hierro, otros cadenas de cobre, de plata y otros de oro. Incluso hay algunos que les sacaban brillo a sus cadenas, que estaban contentos porque sus cadenas eran de oro, en cambio las cadenas de otros eran de hierro, más oxidadas. Pero dice que, independiente de eso, detrás de ellos había un pequeño fuego y habían unos personajes que como que eran dueños de esta caverna y te mostraban, pasaban imágenes entre el fuego y la espalda de los seres humanos. Y sabemos que si tenemos una fuente lumínica y ponemos algo delante de esa fuente lumínica, genera una sombra. Entonces todos los seres humanos que estaban amarrados mirando el fondo de esta caverna veían sombras. Y escuchaban las risas, el murmullo y las palabras de quienes pasaban estas sombras. Y los seres humanos, ¿qué hacían? Creían que las sombras eran verdad y que esas sombras emitían los ruidos. Pero dice que dentro de aquellos que estaban sentados hubo uno que por una inquietud empezó a girar su cabeza y se dio cuenta que detrás de él venía esta luz. Y por inquietud se empieza a soltar sus cadenas, al principio le molesta un poco, pero cuando gira se da cuenta que hay un fuego y hay algunos que pasan estas imágenes. Y él comienza a caminar en dirección a ese fuego. Y cuando llega ahí, se da cuenta que en realidad lo que ha estado viendo toda su vida ha sido un engaño. Pero cuando se va a quedar ahí, mira hacia arriba de la caverna y ve que hay otra luz más potente, que obviamente donde está la entrada de la caverna. Y él decide caminar hacia afuera de la caverna. Entonces, al caminar hacia afuera de la caverna, se va a encontrar con la luz del día, que es más fuerte que esta fogata que tenía adentro. Sí. Y al principio no puede salir porque está acostumbrado a la penumbra y queda un poco ciego. Pero en la medida que va pasando los días, se va acostumbrando a la luz hasta que un día puede salir a la luz del día y ve los verdaderos árboles, la luz, la tierra, el agua, toca el agua, ve los pájaros, el sol, las estrellas y se queda contento. Y ahí vive hasta que, dice el mito, que un día va pasando por fuera de la caverna y se acuerda de todos sus hermanos que están dentro de la caverna, sus familiares, amigos, primos, etcétera, etcétera, y decide entrar a la caverna para contarles que afuera sí está la verdad. Y bueno, cuando entra a la caverna pasa el efecto contrario, sus ojos nuevamente quedan cegados porque está acostumbrado a la luz del día, hasta que se acostumbra. Y una vez que llega al fondo de la caverna, cuenta que se pone de frente a todos que están mirando el fondo y le dice: oye, ustedes están encadenados, esto no es real, mira, estos son sombras, detrás de ustedes hay algunos personajes que pasan esto, que lo están manipulando, pero afuera sí está la verdad, afuera están los verdaderos árboles, afuera están la verdadera agua, está el verdadero sol, la luz, las estrellas, y les cuenta. Bueno, y Platón dice que finalmente a ese personaje no le creen y lo terminan abuchando y matando. Ese es el mito de la caverna. Y aquí yo sé que cada uno que me está escuchando y nos están viendo ya están en su interior, están sacando respuestas y preguntas, porque el mito nos habla directamente. Hay interpretaciones, claro. Y hay interpretaciones. Sin lugar a duda, este mito, este relato de este mito tiene una serie de simbolismos, Alejandro. ¿Usted nos podría decir cuáles son los simbolismos que se esconden detrás de cada uno de estos elementos que fue mencionando, quizás de manera un poco rápida? Sí, aquí hay muchos simbolismos, pero por ejemplo, ¿quién es aquel que gira? Para Platón dice que es aquel que tiene una inquietud interior, aquel que no está conforme, que mira la vida y dice: esto no está bien. Y de eso hay mucha gente. Por eso cuando decimos que la filosofía de vivir, filosofía práctica, todos somos filósofos. O sea, todo aquel que está mirando algo, el fondo de la caverna, que estamos mirando este mundo, y no estamos conformes y queremos mirar hacia atrás y decir: aquí podemos hacer algo distinto, somos filósofos. Ahora, no basta con mirar. Claro. Porque Platón dice que hay que soltarse las cadenas, o sea, hay que romperlas. Claro, hay un acto de querer. Hay un acto, no basta con intenciones. Exacto, ni de pensamiento, hay un acto de querer hacer algo, hacer cambios. Exacto. Dar el paso, además. Dar el paso. Claro, pero de repente la vida de uno
efectivamente, a veces estamos, lo que se dice, en una burbuja en muchos aspectos, en todos los departamentos de la vida, ya sea familiar, ya sea político, ya sea religioso, con paradigmas de la misma vida. Sin embargo, son pocos los que se atreven a salir de esa burbuja y tener una visión distinta, en un 360, en que no solamente decir, ¿sabes qué? Este problema familiar, a lo mejor mi papá está equivocado, un ejemplo, ¿no? Y no entrar a la defensa en algo que a lo mejor no se justifica. Salir de repente desde otra perspectiva, y ver la vida de otra perspectiva, efectivamente cuesta mucho. Uno a veces se da cuenta que parece que estamos equivocados nosotros. Parece que nosotros no somos la religión perfecta, ¿cachai? Sí. Y tener la valentía de mirar hacia el lado y decir, ¿sabes qué? Me voy a poner de otra perspectiva de la vida para tener otro tipo de opinión más objetiva. Cuesta mucho. Es un poco lo que se atreve. Exacto. ¿No? Estoy hablando de un ejemplo de Es que está muy bien, porque esa es filosofía práctica. Ahora, aquí el mito sale y vuelve. Claro. Pero no, ni siquiera, porque estos son símbolos, no hay que entenderlo al pie de la letra. No, lógico. Imagínate ese mismo que tiene otra perspectiva y ahora se quiere poner delante de su círculo más cercano y decirle, ¿sabéis que estamos equivocados como familia? O estamos equivocados como grupo social. ¿Qué pasa con eso hoy día? César. Está bucheando. ¿Te fijas que el mito es muy... Claro, por eso digo que es un mito occidental que está vivo y que se han hecho muchas películas al respecto. Entonces, es muy real esto del mito y nos habla directamente. O sea, hoy día tú dices que estamos equivocados y si un grupo no piensa igual que tú, te abuchean. Entonces, el mito es muy vigente. Otro símbolo. ¿Qué sería la caverna? La caverna es el mundo social donde estamos insertos. Y que todos estamos en una sola perspectiva y que todos miramos hacia el mismo lado. Claro. Y ahí viene lo que tú dices, o sea, yo quiero mirar para otro lado, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué son las cadenas? Las cadenas son todas aquellas cosas que nos amarran a esta cadena, o sea, perdón, a esta caverna. Son los miedos, en definitiva, los apegos, como lo hablamos también con el Buda, todo aquello que nos mantiene, digamos, atados a nuestras emociones, nuestra mente, nuestras propias ideas. Bueno, ahí y que no nos deja movernos, porque las cadenas, en definitiva, te ponen quieto, te ponen inerte, te inmovilizan. Entonces, todo eso que te da miedo, el miedo también te inmoviliza. Entonces, hay que analizar tus propios miedos, por qué tienes miedo y cómo poder superarlos. Sin duda. Bueno, ahí es donde genera mucha fuerza una de las frases célebres de Platón, que tiene que ver con que no son los ojos los que ven, sino que nosotros por medio de los ojos. ¿Sí? ¿Se explica? ¿Se entiende? La frase es un medio nomás. Exacto. O sea, somos nosotros que tenemos que dar el paso y de querer ver lo que los ojos ven. Porque a veces los ojos ven y no queremos ver lo que los ojos... ¿Se entiende, no? Sí, una cosa es mirar y otra es observar. Tal cual. Profesor, ¿y qué significan las sombras que ven estos personajes? Bueno, la sombra es, a ver, para traducirlo, son todas las cosas que quieren que veamos quienes, en este caso, dominan la caverna. O sea, nosotros, para la traducción hoy día, filosofía para vivir, es todo aquello que nos muestran y que nos muestran como una realidad, pero no es realidad. Yo no quiero poner ejemplos muy densos hoy día porque no es la idea, pero sí tenemos, por ejemplo, realidades. Hay enfermedades que tendrían una solución y que bastaría, por ejemplo, cambiar nuestra forma de alimentación y hacer ejercicio. Claro. Pero en realidad mejor te dan una pastilla y que tú todos los meses compres la misma pastilla, que gastes 20.000 pesos todos los meses y así... Te ponen una cadena. Tienes una cadena. Siendo que la solución es un cambio en mi alimentación, haciendo ejercicios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entonces nos hacen ver que esto no tiene solución. Claro. Y sí tiene. Requiere un esfuerzo. Entonces, las sombras son eso. Y cuántas cosas, reflexionen, que nos están escuchando y nos están viendo, cuántas sombras tenemos que creemos que son una realidad y no lo son. Sin duda. Bueno, y a mí lo que me llama la atención de este relato, de esta historia, tiene que ver justamente con lo que Pablo mencionaba, las cadenas, los grilletes. De repente estamos siempre con grilletes que simplemente ni siquiera nos hemos forzado de poder intentar sacarnos, ¿no? Por algo. En este caso, la historia habla de que esta persona tuvo una inquietud porque vio otra luz y dijo, yo quiero ir allá, quiero darme esta oportunidad de ir allá, entonces me saco estos grilletes. De repente eso tiene que ver también con la toma de decisiones de la vida, ¿no?
en que de repente, y se pasa mucho en la etapa de cuando somos jóvenes, ¿eh? Oye, dejo la familia, la cuna, el confort de mi casa y me arriesgo, me voy a otro país, a otra ciudad, a buscar un futuro, porque quizás ya está el futuro. Quizás no la realidad de todos. Tal vez a lo mejor, aquí pasó que la gente que estaba adentro estaba cómoda ahí, entonces no le gustó que le contaran otra historia. Para él fue una linda historia y para él era cómodo, porque él encontraba que afuera estaba la realidad. Sin embargo, a veces la historia o la realidad de muchos no es la de nuestra, ¿ya? Pero a veces estamos en un grillete, con un grillete en las manos o los pies, que no nos deja salir a conocer nuestra propia realidad o nuestro propio futuro. Y ahí vuelvo a repetir, es la acción, es el querer hacer y no quedarnos pegados. Entonces los grilletes, tanto los pies como en las manos, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, es con una libertad, el verdadero concepto de libertad. Porque yo estoy de grilletes, aunque mis grilletes, como decía el mito, sean de oro y les saque brillo, no soy libre. La libertad es poder elegir correctamente, es poder moverme, es poder decir, no, esto para mí no corresponde, como tú dices, no, yo quiero buscar algo distinto, quiero ver algo distinto. Entonces, el grillete es aquello que nos ancla, es aquello que no nos deja movernos, que nos inmoviliza frente a la vida y frente al conocimiento. Porque aquí hay un tercer elemento, o un último elemento, como por el tiempo, que es aquel que decide transmitir a los demás. Y aquí Platón dice que es un ideal. O sea, primero la persona tiene que transformarse en un filósofo, que es el mirar hacia atrás y decir, acá hay cosas distintas. Pero no basta con eso, sino que dice que en la medida que cada uno de nosotros se transforma en ese filósofo, porque todos podemos ser filósofos, yo doy un poco de mi tiempo, un poco de mi vida, de mi inteligencia, de mis acciones para transformar a otros en filósofos y decirle, oye, mira tus cadenas, no le saques tanto brillo, pueden ser de oro, de hierro, de cobre, pero son cadenas. Libérate un poco, suéltatelas un poco, gira tu cabeza, mira que hay otra realidad. Y Platón dice que es una de las cosas más importantes cuando él plantea cambiar la sociedad. Que no solamente cada uno de nosotros tenga una inquietud de cambio, sino que además de parte de su tiempo para transmitir a otros la necesidad de cambiar y de ser mejores. Pablo. Bueno, para recopilar estas enseñanzas que hemos hablado, que da para mucho más obviamente hablar sobre Platón y el mito, esta inquietud interior que tenemos que tener para poder seguir buscando, para seguir descubriendo cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras cadenas a las que nos atamos, y también tener en consideración este ideal humano, es decir, entregar algo por los demás. Eso es importante, porque eso te permite seguir creciendo internamente y también ayudar a los otros. Es necesario. Quería leer también un par de saludos por redes sociales, ya que estaba atento. Bueno, hay hartos comentarios muy interesantes, buen tema. En el colegio nos enseña sobre Platón, se enseña muy poco. Puta, que cuesta pensar o ser así, se te viene el mundo encima, dicen algunos. Hay que ser libres, cosa que los políticos no ofrecen. Tenemos cadenas difíciles de soltar, son nuestros propios miedos y apegos. Así que estuvo bastante movido este tema en redes sociales. Oye, la gente, bueno, se nos va a desconectar la radio, estamos por radio. ¿Dónde pueden hoy día conocer más sobre Platón, conversar más de esto? Son historias interesantes y puntos de vista interesantes desde la filosofía, ¿cierto? Pablo. Todo esto lo vamos a profundizar en nuestro curso de Filosofía para Vivir, que comienza este 12 de agosto, lunes 12 de agosto, donde vamos a hablar sobre Platón, obviamente, el mito de la caverna, pero también vamos a hablar, por ejemplo, de Aristóteles, la filosofía budista, el Tíbet, vamos a hablar sobre los estoicos, todo este lunes 12 de agosto a las 20 horas en Serrano 1127. Ahí tienen nuestros medios de contacto, Instagram y Facebook, Nueva Acrópolis Concepción, y nuestro número de WhatsApp, más 569 4806 2108. Lunes 12 de agosto, Filosofía para Vivir. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis? Darle un poquito de humor. Por supuesto. Una anécdota que pocos saben. ¿Cómo se llamaba la hermana de Platón? Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No sabían. ¿No? No sabían. Bueno, Platón tiene un nombre que para nosotros es muy chistoso, porque en latino se llama Potona. Se le llama Potona. En serio. Y Potona era la hermana de Platón, que a nosotros suena chistoso por la palabra, ¿no? Pero el hijo de Potona fue quien se quedó a cargo de la academia cuando creció.
sea, el sobrino de Platón Sobrino. se quedó a cargo de la academia de Platón en Grecia. Así que ya lo saben, ¿eh? Ese es el nombre de la hermana de... Bueno, Platón tenía los hombros anchos y ella se llamaba Potona. Tenía buenas cadenas, parece. Pero ese es el nombre real, ¿ah? Eso es ahí No, les claro. dejo ese dato ahí anecdótico de Platón. Oye, yo creo que una de las cadenas que más cuesta es soltarse es de la verdad. Buscar la verdad en la vida, trabajar por la verdad, son las cadenas que más cuestan. Porque Sí. a veces de repente hemos sido mal formados, tal vez, desde la familia. Desde el punto político, de repente nos cegamos por una ideología. Hoy día estamos hablando de Venezuela, disculpa que me detesto, pero hay muchas personas que soltar la cadena para llegar a la verdad cuesta mucho. Trabajar de manera honesta es una cadena. Devolver el teléfono que te encontraste, esperar que te llamen, devolverlo hoy día es una cadena. No querer hacer algo bueno por los demás, como tú decías, ¿no? De manera honesta y sencilla y sincera. Sí, y cosas, estas son cosas que tú planteas muy gráficas, pero hoy día tenemos cosas que no son tan gráficas y que también cuesta. Es como, por ejemplo, comenzar una conversación, y si yo no tengo un mismo punto de vista que tú, no tengo por qué ofenderte, Claro. ni yo ofenderme, sino que podemos llegar a un buen puerto, sobre todo si tenemos buenas intenciones. Entonces hoy día, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día sobre filosofía budista o del Buda? Sí, claro. Con respecto a las rectas intenciones. Entonces yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero si estoy buscando tu error para yo meterte el dedo en la llaga, eso no es correcto. Claro. Yo prefiero tomar lo bueno de ti, conversar aquello que a mí no me parece y podemos llegar a un acuerdo, porque si tenemos buenas intenciones lo más probable es que avancemos. Entonces estamos en un mundo muy complejo y que en el fondo estamos viendo el fondo de la caverna, estamos viendo lo que quieren que veamos. Incluso yo siempre digo, yo creo que aquí a muchos les conviene que nosotros estemos todos peleados, Claro. todos discutidos, todos en contra. Pero ¿qué pasa si estuviéramos todos unidos en un solo camino de ser mejores, en un camino que buscar que esta sociedad sea mejor, que seamos felices, que todos seamos dignos, que tengamos todos lo mejor? Yo creo que algunos estarían temblando. Sin duda. Se nos fue el bloque, chicos. El último anuncio, puede ser, ¿no? Por supuesto. El miércoles 31 de julio, ya que el profesor habló sobre filosofía budista, tenemos esta charla sobre el Buda y el camino de la virtud, 31 de julio a las 20 horas, miércoles 31 de julio, en Serrano 1127, solo presencial, Serrano 1127. Eso está a la altura de... Bulnes con Cruz. Listo. Entre Bulnes y Cruz. Llegue más fácil, ¿eh? Alejandro, Pablo, Muchas gracias, César. gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Y estamos todavía, nos queda, ¿no? ¿Un segundo? 30 Un segundos. Un segundo. Bueno, nada, pues, decir que la filosofía para vivir es importante. No nos quedemos con este concepto que también creo que nos ha hecho creer que la filosofía es algo inocuo, que no sirve. Por el contrario, hemos dado cuenta que todas estas semanas que la filosofía se puede vivir, que es aplicable y que si nosotros lo tenemos, digamos, dentro de nosotros, esto nos puede ayudar a ser mejor en todo lo que hagamos. Yo siempre quiero transmitir eso porque la filosofía es para el ser humano. Tremendo mensaje. Gracias, Alejandro. Nos encontramos el próximo jueves. El próximo jueves. 8:30 de la mañana, como siempre.